cosas consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles. Si ya tienen el Código Civil, ábranlo en el artículo 663. 663. Bueno, ese artículo 663 divide las cosas muebles en fungibles y no fungibles. Dice 663. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras, o sea, las fungibles, pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto perecen para que la emplea como tales, son cosas fungibles. Entonces, el artículo 663 del Código Civil divide las cosas muebles en fungibles y no fungibles y señala que a las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Eso dice el artículo 663. Respecto a ese artículo 663, la doctrina general de los autores está de acuerdo en señalar que este concepto es equivocado, que lo que el código define como fungible debe llamarse más apropiadamente consumible y lo que entiende por no fungible debe mirarse como no consumible. Entonces, repito, la tesis de casi todos los tratadistas, o sea, la doctrina de los autores. La doctrina es acorde en señalar que este concepto es equivocado. ¿Cuál? El del 663. Lo que el código define como fungible debe llamarse más apropiadamente consumible y lo que entiende por no fungible debe mirarse como no consumible. Entonces, bien consumible viene a ser aquel que cuando se usa de conformidad con su naturaleza se destruye o se extingue. Entonces, bien consumible es el que se destruye, el que se extingue. Por ejemplo, las bebidas, los alimentos, las drogas, las materias primas. Incluso mencionan el dinero, pero el dinero no se destruye. Sobre el dinero hay una consumibilidad, digamos que jurídica. Si usted se salió esta mañana con un billete de 50,000 pesos y se desayunó y pagó 20,000 pesos, el billete de 50 no se destruyó, sino que el poder adquisitivo era de 50 y ya a usted el billete le representa 30,000 pesos porque se gastó 20,000 pesos en el desayuno. Entonces, el dinero no se destruye. Hay una consumibilidad jurídica. Es decir, el billetico de 50 ya va por 30. Sí, entendemos eso porque es que esa parte que hay que aclararla. Entonces, el dinero del cual se dice que se destruye civilmente al gastarlo, pues no es que se gaste, sino que se transforma, se cambia. De 50 ya va en 30, porque usted se gastó 20 en el desayuno. Precisamente por esta razón, los bienes consumibles son objeto del contrato de mutuo o préstamo de consumo y no del préstamo de uso, ya que en el mutuo la cosa se usa y se consume y se responde con otra de igual calidad y cantidad. El mutuo. El comodato, la cosa se usa y se restituye. Entonces el usufructo no puede recaer sino sobre bienes no consumibles.
Una noción etimológica del término fungible nos lleva a concluir que este sirve para indicar tanto la noción de consumir como la de colocar una cosa en el mismo plano de otra, es decir, reemplazar otra de igual valor. Entonces, desde este punto de vista, entenderíamos el término fungible como genérico, en el sentido de que comprendería tanto las cosas consumibles como las intercambiables. ¿Por qué? Porque tienen un igual poder liberatorio. Bueno. Miremos unos ejemplos. Miremos unos ejemplos a ver si nos suena, si damos o no. A ver, Pedro presta a Juan unas naranjas para que las exhibas. Entonces, las naranjas son cosas consumibles y no fungibles. Entonces, ¿qué contrato tenemos ahí? ¿Comodato o mutuo? Mutuo. Comodato. Pedro presta a Juan unas naranjas para que las exhiba. Cosa consumible y no fungibles, comodato. Profe, Este otro comodato ejemplo, porque no las gasta. O sea, no las gasta, solo las exhibe, pero no las gasta. no las gasta. En la restitución. Este otro ejemplo, Pedro presta a Juan unas naranjas para que las consuma. Ya no es para que las exhiba, para que las consuma. La naranja, cosa consumible y fungible. ¿Qué contrato habría ahí? Mutuo. Mutuo, correcto. Pedro presta a Juan unos libros para que los lea. Le presta unos libros para que los lea. Los libros no son consumibles, pero tampoco son fungibles. Entonces, ¿qué contrato habría ahí? ¿Usufructo? Comodato. Pedro presta a Juan unas sillas para que amueble su casa. Las sillas no son consumibles, ¿cierto? Y no fungibles. ¿Qué contrato tenemos? Comodato. Comodato. Bueno, ese es el problema que se nos presenta con la fungibilidad y la consumibilidad. Y uno de usufructo, doctor, ¿qué ejemplo sería? De usufructo. Usufructo es... Yo pienso, profe, que el usufructo ha de ser cuando Pedro presta algo, lo utilizan y lo devuelven en las mismas condiciones, pero reciben un lucro por ese, digamos, al adquirir, al recibir la persona que le recibe a Pedro un préstamo, se lucra de alguna manera y después de lucrarse, pues devuelve el bien prestado en las mismas condiciones, creería yo. O alquila los libros, como en el caso que dice Marta. Los alquila y genera un valor por eso, podría ser. A ver, el derecho de usufructo. Recordemos un poquito ese derecho de usufructo. Miremos el usufructo. El usufructo está en el artículo 823 del Código Civil del derecho de usufructo. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. Entonces ese es el usufructo, es un derecho real
para gozar de la cosa, hay que conservar la forma y tenemos que restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Entonces, ¿cuál es Entonces, la diferencia con el comodato, Doc? entonces en el usufructo hay que restituir la cosa, ¿cierto? Restituir la cosa, pero Profe, disculpe, Marta Pero Fajardo. eso sí, la cosa no es consumible, porque si es consumible, entonces yo tengo la obligación de devolver la misma cantidad y calidad al mismo género. O si definitivamente no puedo, entonces tengo que pagar su valor si la cosa es fungible. Ese es el usufructo. ¿Ok? Profe, pregunta, pero es que el comodato y el usufructo, en los dos casos, eh, Pedro presta o da el bien, y en los dos casos, o sea, ahí me causa una confusión porque el usufructo es yo recibo, me beneficio y devuelvo. Y el comodato, pues yo recibo, también me debo de alguna manera beneficiar, pero también tengo que devolverlo. Entonces, ¿dónde la diferencia entre el uno y el otro? Que el uno es fungible y el otro no. Eh, Profe, yo lo miro por ese lado. Cuando yo tomo un local en arriendo para uso comercial, yo tengo el derecho de fugir ahí y de sacarle un usufructuo a ese local, pero tengo también el deber en algún momento de devolver el bien, ¿me entienden? Como tal, y en las mismas condiciones. O sea, si el que me arrendó me entregó el local pintado, pero eso lo tengo que devolver pintado. Pues es algo así. ¿O me equivoco, doctor? bueno, es que yo estoy tratando de ubicar el comodato y el mutuo. El comodato es préstamo de uso y el mutuo es préstamo de consumo. Entonces, ¿cuál es la inquietud? La La diferencia entre inquietud, profe, usufructo y disculpa. comodato. Sí, exacto, sí, Ana María. Gracias. Perdón. El comodato, pues recordemos, vamos a mirar el código. ¿Qué nos dice? Doctor, una pregunta. En el comodato se presta la cosa para un uso sin alguna remuneración. En el usufructo se presta la cosa para que se usufructe, tiene un beneficio y está en la obligación de devolverse en el mismo estado en el que se prestó. ¿Es correcto? ¿Será esa la diferenciación? El comodato se entrega en forma gratuita, Correcto, una especie de mueble, o correcto. puede ser también un inmueble, Bueno, Un inmueble. para que haga uso de ese inmueble y tiene que restituirlo después de terminar el uso. Y quien Ese es presta la cosa no recibe beneficio económico. ese es el comodato o préstamo de uso. Correcto, Sí, lo entrega gratuitamente. correcto. Ese es el comodato. Y el préstamo de consumo. Préstamo de consumo. A ver qué dice el código. Con el mutuo. El mutuo préstamo de consumo, dice el 2221, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir a otras tantas del mismo género y calidad. Muy bien, entonces, en el mutuo, yo consumo, porque el mutuo es consumo. Sí. De conformidad con el 2221, el mutuo o préstamo de consumo
Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles para restituir otras tantas del mismo género y calidad. Entonces, en el mutuo hay consumo. Mutuo hay consumo. Y en el comodato, No ver. lo hay. en el comodato sí lo hay. Consumo no lo hay. Sí, porque para que haga uso de ella. Dice el código. El comodato Pero préstamo de uso te entrega una en forma gratuita, como usted lo dijo ahorita, una especie de mueble o raíz para que haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Ya le acabé de enviar el recibo de pago para que lo cancelen hoy. Entonces, para que haga uso de ella, y tiene que restituir la misma cuando termine el uso. Ese es el comodato. Diferente al mutuo. El El comodato. comodato o préstamo de uso que está en el 2200. Y el consumo está en el 2221. Bueno, listo, nos vuelta, ¿no? ¿Ok? David, tu micrófono, por favor. Entonces queda claro que el comodato es uso. Es un préstamo de uso gratuito para que use una especie, mueble, para que haga uso de ese mueble con cargo de restituir la misma especie después de terminar el contrato. Aquí hay algo que me llama la atención en el artículo 2200. Abran el código en el artículo 2200. El 2200 los ubica en el comodato o préstamo de uso. Lo voy a leer, 2200. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Esta última parte, a ver cómo me la analizan. Usted dice, este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. ¿Será que en este contrato de mutuo hay tradición? No. ¿Cierto De la que no? propiedad, no. No, señor, no hay tradición. No, señor, no hay tradición. Porque la Entonces, propiedad sigue siendo del dueño. Del original. Claro. ¿Por qué? Porque es que yo puedo usarlo, pero tengo que restituir la cosa después Calidad de del uso. préstamo. Y entonces, si yo entiendo por tradición un modo de transferir el dominio, aquí no me transfieren el dominio de lo que me prestan. Entonces, esta última parte, este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Esta parte es muy discutible, porque es que a mí me prestan para usar, me prestan un mueble o me prestan un edificio, una casa, una finca, para que haga uso de la finca, pero tengo que restituir la misma especie después de terminar el contrato. Y dice, este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. A menos que entendamos el término tradición como entrega. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición. Pero es que son dos cosas muy distintas. La tradición es una y la entrega es otra. Claro, si en el préstamo de uso no me entregan el mueble, no me entregan la finca, pues no hay nada, ¿no? No hay préstamo de uso, porque no hubo entrega. Pero es que aquí el error está en confundir tradición con entrega. Porque es que la entrega no es tradición. Porque a mí en el comodato, en el préstamo de uso, me prestan el mueble, me prestan la finca para que la use. Y entonces tengo que restituir la misma especie después de terminar el uso. Y entonces este contrato obviamente requiere que me entreguen la cosa, porque si no me lo entrega, ¿qué préstamo de uso va a haber? Entonces aquí hay una equivocación terrible del código. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición, no señor.
por la entrega. ¿Cómo ven ustedes esa partecita del código? Oigo voces. Pues Ustedes- doctor, ahí sería como un tipo de interpretación porque realmente no hay tradición. Entonces, Exactamente, interpretación. exactamente. Es que si me prestan una cosa, no me están dando la propiedad de esa finca. Me prestan la finca para que la use y después tengo que devolverla. Pero para que haya préstamo de uso tiene que haber entrega, más no tradición. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Estamos, doctor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor, están. Así estamos. es que a veces los artículos hay que leerlos muy bien y no tragarlos entero, porque si no, imagínense, en este contrato no se presiona sino por la tradición. Ah, sí, entonces me prestan la finca y me tienen que hacer propietario de la finca. No, señor. La tradición es una cosa y la entrega es otra. Bueno. Bonito el derecho. Entonces, el dinero es un bien consumible o es un bien fungible. Es consumible jurídica. Ambas cosas. Bien consumible, Fungible. fungible. Ujú. Ambas cosas, doctor. Ambas cosas, profe. Fungible. A ver, un billete de 50,000 pesos nuevo Profe, vale es lo un mismo bien- que otro que ya está muy usado. Sí. sí, Vale igual. Sí, señor. Claro que sí, Tienen, ¿no? tienen La un nuevo valor. nominación. Siempre y La- cuando Pues sí, porque es un bien fungible, o sea, es un bien que se puede utilizar, pero aunque se utilice 1000 veces, su valor no va a cambiar. Entonces, cuando se presta dinero, vamos a ver qué dice el artículo 22-24 del Código Civil. Los invito a que busquemos el 22-24 del 22-24. del ¿Lo puedo Código leer, Civil. doctor? Ah, sí, señor, si ya lo tiene. Sí, señor. Sí, sí. Mutuo de dinero. Artículo 22-24. Si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Podrá Vale. darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de moneda. Pero el mutuante no será obligado a recibir en plata menuda o cobre, sino hasta el límite que las leyes especiales hayan fijado o fijaren. Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convención contraria. Entonces, el préstamo de dinero es el préstamo de consumo. Entonces, a mí me prestaron 2 billetes de 50. Entonces, ¿qué es lo que debo yo en ese contrato? Pues yo lo que debo son 100,000 pesos. La Sí, suma numérica. me prestaron 2 billetes de 50. Entonces, ¿qué debo? La suma numérica del contrato, porque es un préstamo de consumo, pero es un consumo, el dinero es un consumo objetivo, no subjetivo. Entonces, si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica. Entonces, me dieron 2 billetes de 50 y yo puedo dar 20, puedo dar 5 billetes de 20, Claro. Sí, señor. ¿cierto que sí? Sí, porque corresponde a la Profe, cifra profe, numérica inicial. profe, eso aplica siempre y cuando no sea el banco, porque en el banco Claro. no sucede eso. Lo que me han prestado es una suma de dinero. El banco me prestó 100 millones, Sí, pero yo 200. le tengo que devolver los mismos 2 billetes de No, no. 50,000 más, No, más no, los no. intereses de ley. No, mentiras, lo porque- mismo no, los mismos no.
No. Bueno, No, los eso mismos es- billetes no, o sea, la misma suma numérica. Obvio, los Eso mismos sí, billetes no, la pero misma mire, suma numérica mire, más los intereses de ley el que el 22, banco. el 22-24 es clarito, dice, si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Entonces, si el banco me prestó 200 millones, pues yo lo que debo son 200 millones, En ¿cierto? teoría, doctor. No. En teoría, doctor Monchi. ¿Por qué en Sí, teoría? es lo que yo le digo, profe. Es verdad lo que, o sea, el código es claro y debe la suma numérica, pero Eso. adicional a esa suma numérica, hay otra suma numérica también que el banco determina que debo pagarle por haberme hecho el favor de prestarme los 200 millones. Pero es que se depende de lo pactado por tiempo. Sí, sí, correcto. Es No, otra y cosa. eso ya Los son otras intereses, cláusulas diferentes al contrato que se hace en el préstamo como tal. los Sí, intereses sí, son sí, eso es diferentes otro- al préstamo claro, como tal. Pero a ver, trato de entender, yo no estoy entendiendo bien cuál es la inquietud. Porque si el banco me prestó 100 millones de pesos, debo 100 millones de pesos. ¿Sí o no? Doctor, lo que Marta está tratando de decir, buenos días, es que sí, efectivamente nosotros debemos los 100 millones, sino lo que pasa es que con el banco a nosotros nos tocaría pagar intereses según el plazo que nos pongan para pagar los 100 millones Ah, de pesos. bueno, pero eso es Ah, otra eso es cosa. diferente, eso es Eso ya es diferente. otra cosa. Claro. Totalmente diferente. Porque es que lo que me prestaron fueron 200 millones. Y eso es lo que yo debo. Porque eso es lo que está denunciado en el contrato. Otra cosa es ya los intereses que produce ese préstamo. ¿Cierto? Bueno. Entonces el préstamo de consumo, el mutuo. Bueno, pasemos ahora a mirar cosas divisibles e indivisibles. Pues en estricto sentido, opino yo, creo yo, que todas las cosas se pueden dividir, todo se puede fraccionar, se puede dividir. El problema es si con la división disminuyo el valor de la cosa. A ver, una vaca es divisible, ¿cierto? Pero si ya yo fracciono la vaca, entonces ya no es vaca, ya es un montón de carne, ¿cierto? ¿Si estamos o no estamos? Entonces, ¿qué opinan? Estamos. Sí, señor. Estamos, doctor. Estamos. Sí, señor. Entonces, en términos de derecho, tendríamos que decir lo siguiente. Decimos que una cosa es divisible si al fraccionarse no se destruye ni se desmejora ni pierde su valor. Entonces no podemos hacer una lista de cosas divisibles e indivisibles. En términos generales tenemos que decir que los animales vivos no son divisibles, porque si ya mato el animal, entonces ya deja de ser ese animal, ya deja de ser el pollo, deja de ser la vaca. A ver, ¿una suma de dinero es divisible o no? Sí, señor. Sí, Sí, es señor. divisible. Sí, Claro, una suma de dinero siempre es divisible. Porque es que la forma no interesa. Me prestaron 100,000 pesos en 2 billetes de 50 y entonces yo puedo pensar que puedo devolver 5 billetes de 20. Entonces el dinero siempre es divisible. Bueno.
¿Qué importancia tiene la clasificación de divisible y de indivisible? Vamos a abrir el Código Civil en el artículo 1581. Va a hablar de las obligaciones divisibles e indivisibles. 1581 Código Civil. La obligación es divisible o indivisible según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles y la de pagar una suma de dinero divisible. Entonces, en el caso del 1581, en el estudio de las obligaciones divisibles o indivisibles de que habla, como les digo, el 1581, tenemos que decir que la obligación es divisible o indivisible según tenga por objeto una cosa susceptible de división. A ver, susceptible de división física, susceptible de división intelectual o susceptible de división por cuotas. La obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una cosa son indivisibles y la de pagar una suma de dinero es divisible. Eso es lo que nos dice el 1581. La obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles y la obligación de pagar dinero es divisible. Eso es lo que nos dice el 1581. Profe, qué pena, ¿me podría repetir eso, por favor? Es que no lo escuché bien. Por favor, Sí. gracias. Toqué el tema de la importancia de la clasificación en divisibles e indivisibles. Al estudiar el 1581, que ya lo leímos, pero se lo leo con mucho gusto otra vez. 1581 del Código Civil dice: la obligación es divisible o indivisible según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Continúa y termina el 1581. Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles y la de pagar una suma de dinero es divisible. Esa, digamos, es la definición que nos da el código de cosas, de obligaciones divisibles e indivisibles en el artículo 1581. Por ejemplo, hablando de la división y la indivisión, si yo soy copropietario con un amigo, con un hermano de un mismo bien, ¿cierto? Mi hermano o mi amigo y yo somos copropietarios del apartamento 301, ¿correcto? Ubiquémonos mentalmente así. Entonces, mi hermano y yo, o mi amigo y yo, somos dueños del apartamento 301. Es decir, somos copropietarios de un mismo bien. Pero lo que nos dicen los autores es que no estamos obligados a permanecer en indivisión. Yo no estoy obligado a continuar siendo copropietario del 301 con mi hermano o con mi amigo o mi amiga. Mi amiga y yo somos dueños del 301.
pero yo no estoy obligado a permanecer de por vida siendo copropietario de ese bien. Entonces, puedo pedir la división de la cosa común, si es que se puede dividir. Entonces, para terminar esa indivisión, tenemos que pensar que si el bien es divisible, la solución es fácil, ¿cierto? Pero si no. Pero si es inmueble, hay que realizar un acto notarial de partición. ¿Ok? Y si no estamos de acuerdo en esa partición, entonces tendríamos que ir al proceso divisorio del Código Civil. Y entonces, si no estamos de acuerdo, entonces habría que pedir la venta del inmueble. Entonces, si yo soy dueño del 30%, se vende y yo cojo mi 30% y el 70% es para mi socio. Pero si hemos puesto partes iguales, entonces 50 para usted y 50 para mí. Entonces habría pues que, si el bien admite división, entonces vamos a un proceso divisorio, porque es divisible. Y si no es divisible, entonces hay que proceder a su venta. Entonces con el producto de la venta se paga a los copropietarios en proporción a su cuota. Bueno, ¿eso quedó más o menos claro? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Señor. sí. Bueno, Sí, señor. miremos ahora cosas presentes y futuras. Presente es lo que tiene una existencia actual, ya existe. Y futura es la que no existe, pero se espera que exista. En la venta, según el artículo 1869, si se vende una cosa que no existe, pero se espera que exista, esa es una venta hecha bajo condición, ¿cierto? Bajo la condición de existir. Sí. A menos que de la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. ¿Qué es comprar la suerte? Me compro un billete de lotería, Ah, ok. ¿cierto? Sí. Entonces, el billete existe, pero todavía no se ha hecho la rifa. Entonces existe y espero que exista. Entonces eso es una venta hecha bajo la condición de existir. Pero si no, entonces compro la suerte. A ver, si se compra una cosa que se supone existente, que existe, pero que en realidad no existe, este contrato produce algún efecto. ¿Qué opinan? No hay cosa. No, señor. No. Profe, pues, Miremos a ver qué dice. se podría alegar una cláusula de incumplimiento, porque si yo le compro a usted una casa y usted después me dice que no existe, que es mentira que tiene la casa, pues yo puedo decirle, lo demando por una cláusula de incumplimiento. ¿Sí o qué? No. Profe, yo Señora. creo que como el caso que usted dice del billete de la lotería, pues digamos que yo compro la lotería y la empresa me la vende con el ánimo de que posiblemente, o sea, a un futuro podría ganármela. Pero Sí. yo no puedo demandar, o sea, si no me lo gano, pues yo no puedo demandar a la empresa porque no me gané la lotería. No, porque O sea, porque pero ahí el contrato usted lo que compró fue la suerte. Ajá, sí, exacto. Entonces, en ese orden de ideas, yo no podría alegarle a la empresa que es que me vendió algo y no me cumplió.
Profe, es que la suerte no se puede ni vender ni comprar. No, no. A usted le vendieron el boleto, el billete y se Pues hizo sí, y se hizo la rifa. Entonces, ¿usted qué está comprando ahí? Un Compró- pedazo de papel. Se no está comprando ni la suerte ni siquiera. Es un pedazo de papel que representa lo que posiblemente puede pasar a futuro. Se compra la posibilidad, pero solo la posibilidad. Sí, Pero Ajá, es, exacto, es pero una es que posibilidad. de la Pero eso es naturaleza suerte. del pacto saca uno que se compró la suerte. Si yo me compro un billete de la lotería, me hago un baloto con la esperanza de que me lo voy a ganar. Entonces, según la naturaleza, yo estoy comprando la suerte. En cambio, si se compra una cosa que se supone existente, pero en realidad no existe, ¿hay contrato o no? ¿Hay efecto o no? No produce efecto, doctor. Exacto, miren, el 1870 del Código Civil dice, la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. ¿Ve? el negocio exige la cosa y el precio, ¿no? ¿Cómo es la inquietud? ¿Cuál es? Porque el negocio, o sea, el contrato se da cuando la venta se da, cuando hay cosa y precio. Y si no hay cosa, ¿es algo así? Ah, sí, no, pues la cosa y el precio es cierto, ¿cierto? En contrato de venta. Pero resulta que es que se supone, hablando Existe. de la venta de una cosa, si para el momento de la venta de la cosa, el contrato se supone que existe, pero realmente no existe, el 1870 nos dice que no hay, que no produce efecto alguno. Sí, porque no existe. Yo creo que existe, pero si no existe, no hay contrato alguno. ¿Sí? Bueno, eso es la venta. Pues puede haber en otros contratos. Bueno, cosas presentes y futuras, de que habla el 1869. Pasemos a, señor. En este ejemplo, por ejemplo, yo estoy pendiente que se me otorgue un lote de una fanegada, por así decirlo, por tema de sucesión. Yo puedo vender ese futuro, ese predio futuro que me va a ser concedido y el cliente me puede comprar a sabiendas de que estoy esperando que salga el juicio de sucesión para poder obtener la tradición de ese lote. No me salió la fanegada, sino me salió media fanegada. Ahí es venta de cosa futura. A ver, Si usted lo que está vendiendo es el derecho de sucesión, sí, porque usted no está vendiendo el inmueble. Usted sabe que lo van a meter en el proceso de sucesión porque es hijo, ¿cierto? sí, Pero usted no sabe qué bien le va a corresponder. Ahora vamos a suponer que los padres dejan un solo bien, dejan una casa. Como usted es hijo, se sabe que usted va a ser heredero. Pero usted no sabe si le van a dejar toda la casa. Vamos a suponer que entonces usted es hijo único y hay una casa. Entonces usted sabe que va a heredar esa casa. Pero la pregunta que usted tiene es que si puede venderla. correcto, antes de que salga el juicio. No, porque es que antes de que salga el juicio, usted todavía no ha sido reconocido como heredero.
ni le han hecho la hijuela, no se ha hecho la partición. Entonces, usted podría vender su derecho hereditario, venderlo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Doctor, y en la venta de un cultivo que está por darse, Pues esa es una cosa futura. ¿esa es venta de cosa futura? Ok. Sí, pues, Eh, pues usted acaba de sembrar algodón, pues sabe que sembró el algodón y espera que exista posteriormente. Entonces aquí tenemos venta de cosa presente y cosa futura. Entonces, esa es una venta hecha bajo condición, bajo la, eh, bajo la condición doctor, de existir, ¿cierto? señor, doctor, una Sí, pregunta. señor. Como tal, hay una regulación a la hora de yo vender mis derechos hereditarios, o yo puedo poner el precio que yo quiera. Por ejemplo, le digo a mi hermano, deme, no sé, 1.000 millones de pesos y se queda con la herencia. O alguien regula eso. Sí, porque es que habría que hacerle un avalúo a ese bien para ver cuánto vale el bien, el único bien que hay. Entonces, el único bien sí tiene una existencia actual, pero usted va a vender una cosa futura, porque usted no tiene todavía ningún derecho sobre la cosa. Entonces usted vende es bajo la condición de existir, o sea que usted vende cuando le reconozcan a usted su derecho de heredero. Y de nada sirve que usted le ponga un precio, porque es que habrá que hacer una hijuela y el bien en el proceso toca evaluarlo para saber cuánto vale ese bien. Porque está hecho y va si usted va a vender esa cosa, usted, la venta se entiende hecha bajo la condición de existir. El problema es, vamos a suponer que yo siembro ahorita algodón. Entonces puedo vender ese algodón que no existe. ¿Ustedes qué opinan? No le escuchamos, doctor. Si puede repetir, por favor. Sí. ¿Eso no es A venta ver, de cosa profe, futura? ahí profe, me yo están pongo, oyendo. Perdón, ¿me oyen ahí? Sí, señor. profe, Entonces, Marta, miren, yo acabo de sembrar algodón. Algodón, sembré algodón. ¿Yo puedo vender ese algodón? claro que sí, profe. Usted vende el cultivo de algodón y la persona debe esperar pues a que lo que produzca es lo que va a recibir el cultivo. Pero Pero sí lo puede vender porque esa de hecho, venta, ¿cómo se entiende hecha? como venta de bien, un bien futuro, eh, vender lo que no existe aún, porque pues apenas acaba de sembrar el algodón, todavía no existe el algodón, pero lo puede Es vender. El porque, detalle es que pero un venda momentico, la, sí, no Lo existe el que no puede algodón y determinar, profe, usted dice que lo lo puede que no vender. puede determinar es la cantidad de algodón que va a salir. Eso es lo que no No, puede determinar. Pero el algodón, el cultivo como tal, sí lo puede vender. pero oiga, la pregunta aquí es, o sea, digamos, yo vendo una hectárea de cultivo de algodón y no sé, digamos que hay un incendio, se quema exacto, todo eso de la y yo palabra. pues, o sea, pues, Pero se digamos, acaba de sembrar ¿cuál incendio si no hay algodón? no, digamos que unos días antes de la cosecha, Ay, digamos ay, que ay. unos días antes de la cosecha se quema todo, se quema todo. Entonces, ahí, ¿qué pasa, doctor? Ah, bueno, pero es que aquí estamos hablando es de que si se vende una cosa que no existe,
pero se espera que exista. ¿Qué clase de venta es? Es una venta futura, profe. Una venta futura. Pero Cosa es futura. una venta hecha bajo condición. Inexistente. Sí, Condición. Porque es que el No algodón no, Condiciones de eso. el algodón no existe, pero espero que exista. Entonces, es una venta hecha bajo condición. ¿Cierto? profe, yo creo que también lo obliga a hacer una condición, porque pues obviamente como no existe, tampoco se va a saber si se va a dar el cultivo o no y en qué cantidad. Entonces, me imagino que la condición ahí prima y es una venta, pues obviamente sí, futura, pero bajo condición. Correcto, eso es. De eso trata el 1869, que yo les leía, que si se vende una cosa que no existe, pero se espera que exista, se entiende hecha bajo la condición de existir. A menos que yo haya comprado la suerte. Yo compré el baloto, compré la lotería. ¿Qué estoy comprando ahí? ¿Qué compro ahí? Eso es al azar, porque La es algo de posibilidad. suerte. Estoy comprando la suerte, ¿cierto? Entonces, Doctor, perdóneme, le hago una pregunta. Si la cosa no, que va a existir no llega a existir, entonces no hay negocio. no hay. Ok. Gracias. Si se compra una cosa que se supone existente, esa es la pregunta, pero que en realidad no existe, ese contrato no produce efecto alguno. Y eso es lo que dice el artículo 1870. 1870, la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. El 1870 es clarito, clarito, clarito. Bueno, pasemos a ver cosas presentes, perdón, presentes no, principales y accesorios. Cosas principales y accesorias. Una cosa es principal porque tiene por sí misma existencia jurídica, independiente, no depende de otra, por oposición a la accesoria que requiere de la existencia de una principal, de la cual depende su suerte. Porque es que ese aforismo romano, accessorium sequitur principale, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, lo accesorio existe en la medida en que exista lo principal. Si lo principal no existe, lo accesorio tampoco. Entonces, cosa principal es la que por sí misma tiene existencia jurídica, es independiente. Y la accesoria que requiere de la existencia de una principal para de la cual depende su suerte. Las garantías, como la hipoteca, por ejemplo. La hipoteca, ¿qué contrato sería? Accesorio. 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 ¿Por qué la hipoteca es accesorio? Porque no existe si no ¿Por qué? existe la compraventa. Porque está futuro, eso depende de la suerte de lo que pase con el propietario de ese No. bien. Tú no puedes Depende de un hacer una contrato principal. y depende del contrato de Sí, compraventa. señor, sí. Depende de otro Profe, contrato para existir. profe, porque para que haya hipoteca debe haber, para que se consolide la hipoteca debe haber un bien a hipotecar. Un No. bien tiene que haber es un préstamo mutuo. Correcto. Un Porque Tiene contrato que es haber que la compraventa. la hipoteca, ¿qué garantiza? El pago. Exactamente. Que si no se paga,
se vende el bien hipotecado. Entonces es un contrato accesorio, la hipoteca, porque garantiza el cumplimiento de lo principal, De una obligación. ¿sí? De una obligación principal. Entonces el banco me prestó 200 millones para comprar la casa. Y el banco me dice, pero me da hipoteca. Perfecto, entonces yo le constituyo a la casa que compré, le constituyo hipoteca. Entonces es accesorio. No tiene existencia propia, va unido al contrato de mutuo. El banco me prestó 200 millones. Hay situaciones jurídicas en las cuales es necesario establecer cuando un bien es principal y cuando un bien es accesorio. Y eso se ve con la accesión. Eso se resuelve, el problema se resuelve al estudiar la accesión. Miremos, busquemos a ver qué es la accesión. Si ustedes encuentran la accesión, díganme dónde está. Artículo 713, profe. 1713. No, señor, solo 713 Ah, de la accesión. 713. Miremos a ver qué dice el 713. Sí, correcto. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago yo para saber? Accesión es un modo de adquirir por el cual una cosa pasa a ser lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Era lo que estudiábamos ayer cuando puse el ejemplo de que me prestaron una cabaña en Coveñas y yo le hice a ese bien unas mejoras porque cayó un aguacero, entró el agua a la cabaña y como yo soy muy amigo del dueño de la cabaña, entonces arreglé el techo, arreglé todo, le metí 10 millones de pesos. Entonces, en el fondo, ¿qué le hice yo a ese bien? Le hice unas mejoras, ¿cierto? Y entonces yo preguntaba ayer que si esas mejoras había que hacer un contrato de pago de mejoras. Si los 10 millones tenemos que hacer un contrato por las mejoras que yo le hice. ¿Ustedes qué opinan? Sí entiende cuál es el ejemplo, ¿cierto? Señor. Me prestan la cabaña. Cuando me prestan la cabaña esa noche llueve en cantidades. Al día siguiente, hoy, yo vengo y le meto al techo de esa cabaña, le meto 10 millones de pesos. Ahí el dueño de la cabaña se está enriqueciendo, ¿cierto? Sí, porque son mejoras. Y entonces esas mejoras, para que me las paguen, hay necesidad de hacer un contrato de venta de mejoras. ¿Ustedes qué opinan? Pues ayer en el ejemplo señor. veíamos que no se debe hacer un contrato, primero que todo porque el código dice que las mejoras y las cosas que le hagan al bien pasan a ser propiedad, pues, por adhesión, propiedad del dueño. Entonces no hay que hacer ningún contrato. Exactamente, porque ahí habría ¿una qué? Adhesión. Pues sí, pero aunque haya Adhesión. A ver, ¿habría que una qué? Una accesión, pero qué pena, profe. Ahora sí, ahí hay una accesión. ¿Por qué? Porque el dueño de la cabañita se hace dueño de lo que se le junta a ella. Qué pena, Entonces, profe, pero digamos respecto al ejemplo que usted da en el artículo 739,
del código dice que se debe indemnizar o que se debe recobrar y pagar el valor del edificio, o de la plantación o de la mejora que éste le haga al terreno. El artículo 739. Sí. Sin su conocimiento. Pero, no, tiene que tener No, conocimiento. también, también No, habla que ahí si es tiene con conocimiento. Ahí tendría que ser con conocimiento. Claro, si tiene conocimiento debe pagarlo, Sí. debe indemnizar. O a no ser que el que haya puesto la plata o que haya comprado, pues no es por bien, pero se supone que si eso es de él, aunque haya mejorado el bien de la otra persona, él tiene derecho a llevarse lo que ha puesto, pero pues a dejar el bien como estaba anteriormente. O sea, en este caso tocaría que cogiera el techo, todo lo que ha hecho. Las Sí, pero tejas para que le vuelva a caer a entonces, vida. pero Exacto. la Cambiara pregunta las es, tejas diferentes. El párrafo dice que el dueño sí sabe que a paciencia del dueño del terreno será este obligado para recobrarlo a pagar el valor del edificio, plantación o cementera. Pero en este caso el dueño no sabía. O sea, lo que dijo el doctor es que el dueño no sabía que Sabía. debía hacer mejoras. O sea, como que dice ahí en esa forma, ese señor Sin perdió la plata, conocimiento. a no ser que él recoja todo lo que él hizo. Pero tendría que dejar la cabaña exactamente como estaba. sí, pero entonces, chicos, eso no le va a arrancar, no le va a poder arrancar las telas asfálticas que le puse y todas esas cosas. No, doctor, pues por ende se sabe que no, pero pues eso sería una opción. Entonces, Pues yo no sé si el dueño de la cabaña paguen. se hace dueño de todo lo que yo le puse a la cabaña. ¿Y cuál es el modo por el cual se hace dueño? Por accesión. Accesión, claro. Accesión, pero solo se podrá hacer efectiva la accesión si el dueño de la cabaña me paga las mejoras. Tal cual lo que dice Andrés. Pues que las debería pagar, pero no por contrato. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo se hace el dueño de la cabaña? ¿Cómo se hace dueño de las mejoras? Pues por ende, porque él es el dueño del predio. Tendríamos que hacer un contrato de compraventa de mejoras. No, No, señor. eso viene ya por Se adhesión. deben Una autorizar las adhesión. mejoras, se debe autorizar las mejoras del propietario. No se han autorizado, no se hicieron nada, sino que yo de buena persona, amigo del dueño de la cabaña y agradecido por lo que hizo conmigo, yo le reparé, pero metí 10 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿el dueño de la cabaña para hacerse dueño de todas esas mejoras necesita de un contrato de compraventa de mejoras? No, señor. No, señor, No. no requiere. No, profe. No, Ya ¿por tiene- qué? ¿Qué opera ahí? Porque ya es propietario Porque por del ende él es inmueble el y ya es una Accesión adhesión. directa. Una adhesión. Una accesión directa ahí. Exactamente. es Entonces el ahí dueño del predio. no hay necesidad de contrato de compraventa de mejoras. Ahí opera la accesión. Entonces, el dueño de la cabaña pasa a hacerlo de lo que se juntó a ella. ¿Ok? Ajá. Ahora, ¿hay que pagar esos 10 millones de pesos? Sí, señor. No, Sí, señor. sí, de acuerdo. Sí, señor. ¿Por qué razón hay que pagarlo? Por el enriquecimiento. Por enriquecimiento al Exactamente. Porque si no se paga, entonces estaríamos ante el enriquecimiento sin causa. Listo. Bueno, Enriquecimiento sin causa, doctor. ¿sí? Enriquecimiento Ok. torticero, enriquecimiento injusto, enriquecimiento sin causa. Bueno. Ok. Bueno. Hay un tema que habla de cosas singulares y universales. Cosas singulares y universales.
Las cosas singulares ¿qué les dijera yo? Son las que están formadas por la unidad y pueden ser simple o compleja. Sí puede ser simple cuando hay un solo elemento, por ejemplo, una piedra, un vaso, un borrador, una llanta. Eso es una cosa simple. Un solo elemento, una piedra, un vaso. Compleja cuando hay varios elementos que conforman el bien. Un carro tiene latas, llantas, batería, etc. Existen conjuntos de cosas que tienen la misma destinación y pertenecen a un mismo dueño. Existen conjuntos de cosas que tienen la misma destinación y pertenecen a un mismo dueño. Eso es lo que nosotros llamamos universalidades. Ejemplo de una universalidad: un rebaño, una biblioteca, un almacén. Esas son cosas universales. Almacén. Entonces, la sucesión, ¿qué sería la sucesión? ¿Una cosa singular o una cosa universal? Universal. Es totalmente universal, doctor. La universalidad de los bienes. Claro, porque en esa sucesión entra de todo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llama a lesión? Universal. Universal. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Universalidad de los bienes. Gracias. El tema son cosas singulares y universales. Bueno. Miremos ahora el patrimonio. El patrimonio. A ver, todos los derechos que pertenecen a una persona, puede ser una persona natural o una persona jurídica, todo eso constituye su patrimonio. Hay una universalidad jurídica porque en el patrimonio hay de todo. Derechos reales, derechos personales, los derechos de autor. Ese es el patrimonio. ¿Qué se dijo sobre el patrimonio? La escuela clásica del derecho, claro, planteó una tesis que ya pues está superada. La escuela clásica sobre el patrimonio aún conserva rezagos de ideas ya superadas. Y dice esa escuela clásica que el patrimonio es una emanación de la personalidad. La escuela clásica dice que todas las personas tenemos patrimonio. Pues que no lo tenemos ahora, pero sí estamos en posibilidad de tenerlo. Y que como la persona es una persona, como la persona es una, es indivisible, el patrimonio también es uno. O sea, que cada persona no puede tener más que un patrimonio. Y entonces la escuela clásica dice que toda persona, por el hecho de existir, tiene patrimonio. Entre nosotros, un tratadista del externado que le decían el Sapo Gómez.
José J. Gómez, dijo lo siguiente, se los voy a leer. Hoy no solo la persona tiene un patrimonio, pues tenemos patrimonios sin personas. ¿Sí ven? Que ya que aquí cambia ya la concepción. La clásica dice que toda persona tiene patrimonio y que toda persona por el hecho de existir tiene patrimonio. Esa es la escuela clásica de los autores franceses Aubry y Roth. Y existen otras escuelas como las de Digui, Planiol, Ripert. Pero entre nosotros, el tratadista José J. Gómez, el Sapo Gómez, ¿qué dijo? Lo voy a leer. Hoy no solo la persona tiene un patrimonio, pues tenemos patrimonios sin personas. Códigos como el alemán y el suizo contemplan este caso expresamente. Nuestra legislación, al admitir la constitución de fundaciones con fines piadosos, de beneficencia o de educación, verbo y gracia, cuando se deja por testamento un capital destinado a atender con sus réditos las necesidades de los pobres de un lugar, ese capital es un pequeño patrimonio que no radica en persona alguna. Así pues, la noción de patrimonio se ha ido independizando de la persona. Pues por ahí va teniendo razón el Sapo Gómez, ¿cierto? Porque la escuela clásica dice que toda persona, por el solo hecho de existir, tiene patrimonio. Y entonces, el Sapo Gómez dice, la persona, porque puede haber patrimonio sin personas. Dice, nuestra legislación al admitir la constitución de fundaciones con fines piadosos, de beneficencia o de educación, verbo y gracia, cuando se deja por testamento un capital destinado a atender con sus réditos la necesidad de los pobres de un lugar, ese capital es un pequeño patrimonio que no radica en persona alguna. Por ahí va teniendo razón el Sapo Gómez. Profe, Así, yo tengo una pregunta. señor. Si en este momento se está explicando que la escuela clásica habla del patrimonio, que es de la emanación de la personalidad, y que quiere decir que solo es porque la persona es una, entonces el patrimonio solamente es uno, Sí. entonces quiere decir que ahí el patrimonio no es indivisible. O sea, es indivisible. Lo es. Ahí lo que está diciendo es que toda persona tiene patrimonio. Toda persona. Listo. Y si pasamos a lo que decía el ilustre del Sapo Gómez, como mencionó usted, quiere decir que entonces aquí ya podríamos cambiar de personas para ese patrimonio. Sí, porque es que, a ver, porque puede haber un capital que no radique en ninguna persona. ¿Cierto? Y el Sapo Gómez trae el ejemplo, dice, cuando se deja por testamento un capital destinado a atender con sus necesidades, con sus réditos, las necesidades de los pobres de algún lugar. Entonces ahí hay un pequeño patrimonio que no radica en persona alguna, porque dice las necesidades de los pobres de un lugar determinado. Entonces ahí el Sapo Gómez tiene razón, dice la noción de patrimonio se independizó de la noción de persona. ¿Sí? ¿Sí lo agarra? ¿Cómo es? Sí, profe, sí, profe. Ya hay una división como tal. Entonces, el patrimonio no es que se divida, sino es un capital que forma un patrimonio. Pero para atender las necesidades de los pobres, ahí no hay persona alguna. La persona es indeterminada. Entonces, la noción de patrimonio, según el Sapo Gómez, se ha independizado de la persona. El patrimonio. Pero a ver, decíamos que la persona no puede tener sino un solo patrimonio. Y yo observé anoche
el artículo 1304 del código. 1304, miren, no sé qué nos dice. ¿304? 1304. ¿Lo leo, doctor? ¿Del Bueno, beneficio de inventario? sí. Del beneficio inventario. Dice lo siguiente, doctor, el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor de los bienes que se han heredado. El total de los bienes. Bueno, entonces ya leímos el 1304. ¿Qué podemos decir de ese 1304? Si observamos bien la redacción de ese 1304, cuando habla del beneficio de inventario, encontramos que el heredero que interpone este beneficio tiene dos patrimonios. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? El suyo y el de su causante. ¿Ah? ¿Sí me oyen? ¿Me oyeron bien? El suyo y el de su causante. Claro. El beneficio inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Entonces, si observamos bien ese artículo 1304, que era lo que yo veía anoche, cuando habla del beneficio inventario, encontramos que el heredero que interpone este beneficio tiene dos patrimonios. ¿Cuáles? El suyo y el de su causante. ¿Sí? Sí, correcto. Entonces, porque yo respondo hasta el monto que me beneficia. Si recibo 20, hasta 20 pago. Entonces, aquí hay, según la interpretación que yo le doy al 1304, hay dos patrimonios. Y el 1304, entonces aquí se aparta de la tesis clásica de que un solo patrimonio. No, el 1304 tiene dos patrimonios claritos. El suyo y el de su causante. Bueno. Ahora, en una sucesión, habría que los herederos pueden interponer el beneficio de separación. Porque es que en una sucesión hay dos patrimonios o dos universalidades jurídicas distintas. De un lado, el patrimonio que dejó el causante. Y de otro lado, el heredero. Entonces, por un lado se forma, es decir, con su propio patrimonio, y el otro el patrimonio de los bienes herenciales. Entonces, el heredero viene en la sucesión e interpone el beneficio de separación. Y entonces le dice, señor juez, mi padre murió dejando 100 millones. Yo soy heredero, pero entonces yo, si recibo 100, hasta 100 pago. O sea, estoy interponiendo el beneficio de separación de mi patrimonio con el patrimonio que recibo.
Si recibo 20, hasta 20 pago. Por eso es que la sucesión, cuando uno admite la sucesión, uno acepta, le dice, señor juez, manifiesto a usted que acepto la sucesión con beneficio de inventario. Es decir, que si recibo 20, hasta 20 pago. El beneficio de inventario, dice el 1304, consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Por eso entonces, cuando se acepta una herencia, dice, señor, pues acepto la herencia con beneficio de inventario. ¿Ok? ¿Les queda eso clarito? Todo eso. Sí, señor. Sobre el patrimonio y sobre la persecución de los bienes del deudor. Acuérdense ustedes que existió una ley en el derecho romano que se llamó la Lex Petelia Papiria. Ustedes miran, ¿y eso con qué se come, doctor? La Lex Petelia Papiria aclara, dice 2488, busquemos el 2488 y de una vez cojan ese código y bautícenlo. 2488. Pónganle Lex Petelia Papiria de Nexis. ¿Cuál es? ¿24 qué? ¿Cómo es? 2488. Lex Petelia Papiria. Derecho de prenda general, doctor. Sí, eso es lo que algunos tratadistas le llaman derecho general de prenda. Pero vamos a estudiar eso. El 2488 nos dice que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables. Entonces, el derecho de persecución, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, sean presentes, futuros. Ese es el jus persequendi. Ahora, ¿por qué el código dice que el acreedor le puede perseguir al deudor todos los bienes que tenga? Y entonces ahí viene la tesis, no sé ahorita, de alguien que intervino. Algunos tratadistas dicen que el 2488 consagra un derecho general de prenda sobre los bienes del deudor. Eso fue lo que alguien dijo ahorita, si os estoy interpretando bien o mal. No sé quién. El que intervino, por favor, como me diga si estoy pensando bien o no. Si lo estoy interpretando bien. ¿Quién me dijo eso? No nos vamos a criticar, sino estamos analizando. ¿Por qué el acreedor puede perseguirle todos los bienes a su deudor? Mientras que
acreedor, mientras que el deudor no le pague al acreedor, el acreedor tiene como un beneficio, o sea, los bienes del deudor vienen siendo como una póliza de seguridad. En caso tal, si no me paga la plata, pues yo le quito sus bienes. O me tienen que dar su moto o su carro, ¿entienden? Porque el que presta la plata, el prestamista no puede perder su bien, que en este caso serían, digamos, la plata. Bueno, es que el asunto es que la Lex Petelia Papiria de Nexis, repasen su derecho romano, estableció lo que se llama el jus persequendi, o sea que el acreedor puede perseguirle todos los bienes a su deudor. Eso por el derecho romano. Y entonces, el 2488 del código es simplemente la aplicación de la Lex Petelia Papiria de los romanos, que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes del deudor, sean presentes o futuros, sean muebles o inmuebles. Y entonces, ¿cuál es el sustento del artículo 2488? Pues para mí, clarito es la Lex Petelia. Pero hay autores que dicen que el 2488 consagra el derecho general de prenda sobre los bienes del deudor. Y ahí sí yo no estoy de acuerdo. Porque el 2488 sí repite la Lex Petelia, pero yo puedo perseguir todos los bienes del deudor, no porque todos los bienes del deudor constituyan prenda para mí. Esa es la falsa interpretación que algunos tratadistas dicen, que el 2488 radica o establece un derecho general de prenda sobre los bienes del deudor. Y si hablamos en el derecho general de prenda, vamos a hablar únicamente de los bienes muebles. Pero resulta que yo puedo perseguir bienes muebles o inmuebles del deudor. Doctor, excepto los no embargables. Ah, claro. Se exceptúan los bienes futuros y los no embargables. Los no Profe, embargables. una pregunta, ¿qué significa un bien no embargable? ¿Eso qué significa? Que no se puede embargar. ¿Pero por qué no? Porque bueno, así ha dicho la ley. Por ejemplo, la cama donde usted duerme, no es embargable. Usted le puede deber a todo el mundo y le pueden embargar todo lo que quieran, pero la cama no son embargables. Entonces, esto de que el 2488 constituye un derecho general de prenda, está dado en prenda, entonces habría que pensar solamente en bienes muebles. Pero resulta que yo puedo perseguir todos los bienes raíces o muebles del deudor, excepto los no embargables. Y yo puedo aceptar la herencia con beneficio de inventario. Una de las conquistas del derecho es que los deudores responden con su patrimonio, pero nada más. Entonces no podemos confundir el patrimonio de mi padre con mi patrimonio, con mi propio patrimonio. Yo respondo con mi propio patrimonio, pero no respondo de las deudas de mi padre. Yo respondo de mis deudas con mi patrimonio, pero las deudas de mi padre no. Yo no estoy obligado a aceptar las deudas de mi padre. En la sucesión, yo puedo decir que acepto con beneficio de inventario.
Bueno. Miremos a ver qué hora son. Ya faltan 15 minutos para las 12. Bueno, entonces podemos dejar por ahí. Y Ok, entonces, doctor. muchísimas Listo, gracias. doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. no, Doctor, señor. una pregunta. Gracias, Andrés, doctor. Andrés, que dejamos ahí. Nos vamos a tomar un tinto, Andresito, el profe va a tomar tinto, muchas gracias. Gracias, Andrés. chao. Gracias. Bueno, Chao. Muchas una gracias, doctor. pregunta. Hasta luego, doctor. Buena tarde, doctor. descanse. Gracias, doctor. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Finalizar. Chao. Listo. Hasta luego. Hasta Hasta luego.